Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Pues primero dar la bienvenida a Sergio, Tomás y a Gabriel. Muchísimas gracias por estar acá en este espacio de antivirus para la deserción. Como ustedes saben, hoy estamos en el conversatorio de antivirus y lo que pretendemos en este espacio es buscar que más estudiantes vean cómo funcionan las carreras de tecnología hoy en día para que se motiven a seguir estudiando y a terminar. Yo, pues como siempre, antes de empezar un conversatorio, les cuento quiénes somos Antivirus, cuál es nuestro propósito y por qué estamos acá. Nosotros somos una fundación sin ánimo de lucro que nació en el 2019 y nacimos dada la necesidad que vimos en el sector de la educación de hacer algo respecto a la deserción. Nos dimos cuenta que en Colombia en promedio hay una deserción del 50% en las universidades del país y en las carreras, en las universidades públicas, en las carreras de ingeniería y tecnología, la deserción es aún más alta, llega a ser incluso del 70%. Entonces dijimos que teníamos que hacer algo al respecto y empezamos con esta fundación. En este momento no solamente estamos trabajando con las universidades, sino que también empezamos a generar estrategias para atacar la transición de los colegios a las universidades. Es otro problema muy grande que hemos encontrado, y es que solo el 39% de los estudiantes que terminan el colegio pasan a la universidad. Y esto es aún más grave pues, en las zonas rurales y los estudiantes de menores ingresos, donde solamente es del 26%. Entonces ya también empezamos a atacar este problema y estamos trabajando junto con la alcaldía de Itagüí y próximamente con la alcaldía de Envigado. Ya saben que estamos abiertos a recibir cualquier correo, ya sea estudiantes pues, o egresados que nos quieran escribir, egresados para que nos ayuden a desplegar nuestras estrategias o estudiantes también para poderles ayudar. Nosotros tenemos muchas estrategias y una de las estrategias es esta, justamente. Estamos aquí simplemente pues como para darles la bienvenida y agradecerles que estén en este espacio. Yo entonces ya le voy a dar la palabra a Sergio, a Tomás y a Gabriel para que cada uno se presente brevemente y ya iniciemos con el conversatorio. Hola, mi nombre es Tomás Arango, soy egresado de la Universidad de Antioquia del año 2010. Trabajo como ingeniero senior en una compañía llamada Kiwi Plan. Um, ya después les cuento más cosas sobre mí. Bueno, Sergio. ¿cómo están? Mi nombre es Sergio Giraldo. Actualmente me desempeño como ingeniero senior iOS en Mercado Libre. Y bueno, acá estamos para hablar del primer empleo, de las experiencias que se ha tenido. Gracias. Bueno, mi nombre es Juan Gabriel Gutiérrez. Yo soy desarrollador Android. Trabajo para una red social llamada Pinterest. Y bueno, estamos aquí para compartir nuestras experiencias, cómo fue nuestro primer empleo y cómo los alumnos de estudiantes de la universidad pueden aprovechar las diferentes formas que existen hoy de ingresar al mercado laboral. Muchas gracias. Bueno, les hago la primera pregunta y la puede contestar el que quiera responder. Y es que despertó su interés por la ingeniería y la tecnología precisamente por el desarrollo de software, que es lo que ustedes hacen actualmente. Y si de pronto pueden escribir ese momento en el que se dieron cuenta que ese era el campo en el que les gustaría dedicarse. Y pregunta difícil. Toca remontarse mucho. No sé, pues personalmente escogí ingeniería de sistemas porque pues una vez sale un poco desorientado del colegio y esas cosas. Y en la infancia me gustaban los juegos, estar todo el día como en el computador hablando, jodiendo con la gente. Y pues me metí en ingeniería de sistemas, que era como lo más afín o lo que más encontraba, por decirlo así, para estudiar. Ese fue como mi caso, personalmente. No sé si Gabriel y Tomás tengan una experiencia diferente a la de Sergio que quieran compartir. Pues en mi caso, la verdad, no recuerdo, o sea, no recuerdo como un momento así como clave en el cual haya decidido que yo quiero ser ingeniero de sistemas. En realidad, cuando terminé el colegio,
que lo único que recuerdo era que más o menos me gustaban los computadores, me gustaban los videojuegos, así como a Sergio, y no tenía ni idea, pues, como qué era en realidad la ingeniería de sistemas, cuál era el foco, qué era, a qué me iba a dedicar. Y honestamente, después de haber pasado unos 5 o 6 semestres en la universidad, no creo que tuviera muy claro todavía qué era lo que yo iba a terminar haciendo. Entonces sí fue como un proceso más progresivo que así como de descubrimiento mágico de que no, yo, esta es la carrera que quiero estudiar, así como por ejemplo medicina, que mucha gente ya sabe, yo quiero ayudar a la gente, sanar personas, no, fue algo como muy progresivo en un tiempo muy largo, la verdad. Súper interesante lo que dices, Tomás, porque hasta yo creo que al final de la carrera muchas personas no saben si es lo que realmente quieren seguir haciendo, pero llegaron por esa vena de los juegos, de los computadores, y se dan cuenta que hay un montón de cosas por hacer en el campo, que ahorita pues las experiencias de todos son diferentes y vamos a hablar un poquito más de eso, entonces va a ser súper interesante. No sé si Gabriel quiera aportar algo, ya seguimos con la siguiente pregunta. Estás muteado, Gabriel. Problemas de las telellamadas. El problema estaba entre el computador y la silla. Bueno, yo recuerdo una serie que miraba mucho cuando era niño que se llamaba Automan. Sí, los más viejitos ahí en línea van a recordar eso. Era un hombre, un holograma que creaba cosas. Entonces de ahí empezó como el interés por saber cómo funcionaban las computadoras. Y pues como un caso diferente al de Tomás y de Sergio, yo sí sabía que, que iba a ser un ingeniero, por lo menos sabía que iba a programar, porque todo ese interés en el colegio nos enseñaban, en el colegio como en quinto, perdón, antes, como en cuarto, quinto, en el colegio en el que yo estudiaba nos enseñaban a programar en algo que llamaba Logos, que permitía darle órdenes a una tortuguita. Y de ahí como empecé a tener nociones de programación y saber que se podían programar los computadores. Y ya antes de entrar de la universidad, yo ya había leído libros de programación y tenía como la noción, aunque no tenía un computador donde practicar lo que yo leía en el libro, sabía que de alguna forma yo podía darle instrucciones al computador y de eso obtener un resultado. Entonces, yo sí sabía pues que lo que era un ingeniero de sistemas y que se iba a dedicar a programar, aunque no es lo único que hace un ingeniero de sistemas, obviamente, pero sí sabía eso. Gracias a los tres por esa pregunta. Se la voy a hacer a Gabriel por algo que nos contó en la conversación pasada y es si alguna vez experimentaste alguna duda de que este era el camino para ti. O sea, en la universidad si tuviste alguna materia particularmente compleja, porque sabemos que la ingeniería de sistemas es bastante intensa. Entonces, si tuviste algún momento particularmente difícil o exigente en la vida universitaria que dijiste, no, es que esto no es para mí. Yo no creo que sea el único que haya pasado por eso, pero fueron las básicas, ¿sí? Lo que es el componente básico. Como yo ya estaba realmente, ya sabía qué era lo que quería hacer y a lo que le enfocaba todo mi interés eran los sistemas, lenguajes de programación, sistemas operativos y lo que era las básicas físicas, matemáticas, era más bien, ¿cómo decirlo? Disperso. Entonces me tomó bastante tiempo porque en la Antioquia es bien exigente ese componente básico y eso me demoró unos semestres en la universidad. Sí, eso, eso fue lo más difícil, ¿no? Eso fue. No sé si Tomás y Sergio quieren agregar algo, porque sabemos pues que muchos de los estudiantes que están acá viendo, algunos están en primer semestre, otros en segundo, y van a sufrir esto mismo que ustedes sufrieron. Entonces también para que ellos sepan que por más que vivan estos momentos tan difíciles, que intenten seguir porque van a poder conseguir trabajos tan increíbles como los que ustedes tienen en este momento. Yo quería como agregar un poco a lo de Gabriel porque
pues de pronto hay gente que es muy tesa pues académicamente y pasan todas las materias y todo, pero por ejemplo en mi caso también fue muy similar, de que hubo una complejidad muy grande con todo lo que eran las materias básicas, con las físicas, con los cálculos, con las estadísticas. A mí prácticamente me fue mal en todas, o sea, pero hubo algo que es como la resiliencia o la persistencia de terminar la carrera y hubo una frase que me dijo, o que alguna vez le escuché a un profesor de la universidad, donde él nos decía que al final cuando recibas el título, pues el título no va a decir cuántas veces repetiste física ni cuántas veces repetiste, el título va a decir que eres un ingeniero y que terminaste y que cumpliste con el objetivo. Entonces ese es como el objetivo que se debe tener en mente y no tanto mirar, bueno, es que me está yendo muy mal en física, es que yo soy muy malo para esto o para aquello, sino tratar de persistir y de ser un poco más resiliente en ese tema. Gracias, Tomás, súper importante lo que nos dices de la resiliencia. No sé si Sergio quiere agregar algo o ya seguimos con la siguiente pregunta. Bueno, yo sí quiero agregar algo y es no dejen las básicas o las físicas para lo último. Personalmente yo la dejé para lo último porque no es una materia como prerequisito, no nos atrasan la carrera y al final ya uno viendo las materias como tal de la carrera, estudiar las físicas es pesado, pues le cuesta a uno más. Entonces, cójanlas desde el principio que van como toda en la base, pues van con el caminito y no la dejen para lo último. Total, y también porque casi todos están trabajando en los últimos semestres, entonces les queda el trabajo con esas últimas materias tan complicadas juntos y puede ser más difícil. No, y Yo sé que aparte de eso da mucha Total. más pereza, o sea, ya tú programando, ya metiéndote en lo que es la carrera, aprendiendo, y ir y decir, bueno, tengo que estudiar física, ya también da mucha más pereza. no, uno no le ve sentido a esas materias porque dice no van a tener relación con lo que yo hago, aunque algunas veces pueden haber relación, por ejemplo, los que trabajan con 3D o videojuegos, la álgebra lineal, todo eso va a tener, todos los videojuegos, todo eso, lo de 3D, de los fundamentos de eso son álgebra lineal, matemáticas, ¿sí? Y también la física, ¿sí? Pues aparte de eso, ese tipo de materias que a usted no le gusta, usted en la vida laboral también se va a encontrar con cosas que no le gustan. Entonces le ayuda a desarrollar ciertas habilidades sociales, lo que podríamos decir como componentes de la inteligencia emocional, que ustedes pueden desarrollar ciertas habilidades para trabajar en grupo, porque uy, yo no soy bueno para esto, pero tengo a Pedrito que es bueno de haciendo demostraciones de álgebra lineal, entonces yo me hago con él porque él entiende más, entonces madrugamos a estudiar, sí, le ayuda como a desarrollar esas habilidades de trabajar en equipo y de aprender de los otros, sí. También a ser humilde porque usted no todo se lo sabe, ni va a tener la facilidad para aprender todas las cosas como algunos sí lo tienen, sí. Ahí nos hacen una... Pero, Dale, Tomás. dale. No, yo quería decir algo pues que ya es como más bien como una intervención personal, es una cosa que yo creo y que me he dado como más cuenta y que lo creo más firmemente conforme pasa la carrera y es que uno no se puede llamar ingeniero si no sabe de estadística, si no sabe física, si no sabe cálculo. Entonces es un programador, o sea, si usted quiere ser un programador, entonces haga una carrera de programación, pero usted no va a ser ingeniero. O sea, si va a ser ingeniero, usted tiene que tener bases sólidas en cálculos, usted tiene que tener bases sólidas en estadística, tiene que tener bases sólidas en todas esas materias que conforman la base de cualquier ingeniería. Y eso es muy cierto cuando uno empieza a trabajar proyectos de ingeniería de sistemas que tienen bases ingenieriles. O sea, una cosa es desarrollar páginas web y otra cosa que yo sé que mucha gente va a trabajar en esas áreas, pero la base ingenieril, así como la base ingenieril de un ingeniero civil es diseñar los puentes y todo esto, la base ingenieril de un ingeniero de sistemas es diseñar soluciones muy complejas con bases matemáticas, con bases estadísticas, con bases físicas. Entonces no es que sean rellenos ni mucho menos, o al menos esa es pues mi visión personal, para que si quieren programar, entonces vayan a estudiar una técnica.
Pues, puta, ahí sí tengo que decir que entonces yo ya no soy ingeniero, sino que ya soy programador, porque, o sea, las básicas son muy importantes, pero eso también depende del enfoque que uno le da a su carrera, ¿cierto? O sea, la ingeniería de sistemas es demasiado amplia como para uno decir, vea, este es el único enfoque en el cual lo puedes dar y necesitas esto. Es como que el camino de la programación es algo y también es muy bueno y no se necesita tantas bases matemáticas, por decirlo así. Exacto, pero digamos que para hacer, quiero ahí como comentar entre los dos puntos de Tomás y Sergio que me parecen muy importantes. El primero es que al final uno puede que se lo olviden en noveno semestre lo que vio en primer semestre, ¿cierto? Pero también eso te va a dar una forma de pensar y un esquema mental súper importante que solo lo tienen los ingenieros, ¿cierto? Entonces eso también es como para revisar. Si bien puede que tú no la uses, no la vuelvas a usar, el esquema mental que te creó y las conexiones neuronales que te crearon, nunca las vas a perder. Eso es algo que te va a seguir de por vida y tu manera de pensar va a ser es diferente. el toolkit, es la caja de herramientas que como ingeniero tienes, Laura. La cajita donde tienes todo ese montón de conocimientos y todo ese montón de herramientas al que puedes acceder cuando tienes que enfrentar determinados Problemas problemas en únicos. tu vida ingenieril. Es eso. O Yo, sea, no es Exacto. que sea la única, sino que el día que tengas que solucionar un problema, puedes ir acá y mirar todo ese montón de herramientas y utilizarlas, cosa que no tendría alguien más que no tuviera esas bases. yo recuerdo un profesor yo no sé si esa materia todavía existe, de fundamentos de investigación. Él decía, el conocimiento es como un bebé, ¿sí? Usted lo adquiere y el bebé, y está ahí el bebé, sí, pero usted no sabe cuándo más adelante para qué va a servir ese conocimiento, ¿sí? Entonces, en mi caso, por ejemplo, el año pasado en la compañía en la que estaba, me pasaron un paper y a partir de ese paper tenía que crear un algoritmo. Eso era algo de la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces el paper lo que tenía era la descripción del algoritmo con cosas matemáticas, con la sumatoria, con la media, ¿sí? Y yo lo vi y me asusté. Pero entonces ya después empecé como a recordar como sacar de la memoria todo eso que tenía y me sirvió para convertir toda esa formulación matemática de algoritmo a, al código, ¿sí? De pronto alguien que no hubiera visto eso, hubiera tocado, de pronto lo puede lograr, pero se hubiera demorado más porque no tenía esos fundamentos, ¿sí? Entonces, sí puede ser de ventaja tener esos conocimientos, ese toolkit, como dice Tomás, como debajo de la manga, en algún momento se va a necesitar y lo va a poder usar y usted puede sobresalir sobre los demás porque se tenía ese conocimiento. Así es, nada de lo que uno aprenda le va a dejar de servir. Todo lo que se aprenda va a ser un pasito, pues un granito más que se está aportando a tu vida. Entonces, gracias, Gabriel. Yo quiero hacerles otra pregunta, ya adentrándonos un poquito en este conversatorio, y es que nos cuenten, por favor, ahora sí cada uno, acerca del primer trabajo. Primero, quiero saber qué aprendieron ahí que no hubieran podido aprender en la universidad o en el aula. Bueno, si quieren yo empiezo, o dale tú, Gabriel. ¿Yo? Ah, bueno. Es que, bueno, yo no, en realidad no tuve un primer trabajo, sino fue como un primer proyecto. Pues yo empecé como freelance, yo no empecé en una empresa, sino empecé haciéndole software a otros, porque en la universidad alguien vio que yo era bueno pues en los laboratorios de programación y me dijo, ve, alguien que necesita hacer cierto software. Entonces lo que aprendí es que lo duro que es estimar software, ¿sí? Desarrollo de software. Aprendí que cuando se tienen clientes reales, se necesita, se necesita hacer las cosas para entregarlas, ¿sí? Hacer entregas pequeñas para mostrarle al usuario. Y también aprendí de no tratar de hacer sobre ingeniería de los productos. Eso quiere decir no tratar de hacer el producto lo mejor posible o casos de uso que tal vez no van a pasar, ¿sí? Por ejemplo, hacer el software para que soporte 1 millón de usuarios cuando quien lo va a usar es la tiendita del barrio, entonces no van a pasar de 50 usuarios, ¿sí?
Entonces, lo que aprendí en mi primer empleo fue a equivocarme, me equivoqué bastante, no terminé el software, me echaron del proyecto y lo terminó otro, pero aprendí mucho de esos errores que cometí ahí. Qué interesante, Gabriel. Está muy buena la historia. No sé, Sergio, si quiere contarla de... Sí, claro. De todas formas, ahí Gabriel, el que tenga miedo a equivocarse, pues esta es una carrera que no es para él, porque acá tenemos que convivir con los errores pues en el día a día. Siempre nos vamos a equivocar, pues hay que minimizar los errores, pero es algo que va a pasar constantemente. Yo personalmente, mi primer empleo, ¿qué aprendí? Bueno, a ver, yo empecé en una empresa, por decirlo así, en una startup, más o menos 100 empleados, y ahí le tocaba hacer a uno como de todo. Tenía un equipo muy bueno y aprendí que no aprendí en la universidad o que no te lo enseñan en un aula de clase, todo el tema de, bueno, cómo se implementa o cómo es todo el tema de la arquitectura, de la calidad del código, de buenas prácticas de programación, porque uno a la final en la universidad, o en mi caso particular, no sabes programar bien y cuando te dan las materias, pues como que se te complica un poco, ¿cierto? Cuando ya tú sabes programar bien, entiendes bien, puedes aplicar conceptos ya con arquitecturas, diseño, buenas prácticas y esas cosas. Eso me enseñó mi primer trabajo. Muchas gracias, Sergio. Sí, así es. Hay un montón de cosas nuevas acerca de programación y otros temas que no se van a aprender pues, en el aula de clase, pero igual de las bases, así como en todos los trabajos, ¿cierto? Creo que eso pasa pues en muchos trabajos y sobre todo en esos tan prácticos que es de hacer, equivocarse y meterse y mirar el código y copiarlo y luego ver que no le quedó bien y volverlo a hacer. Tomás. Ah, bueno, Sergio, dale. No sé, lo que tú dices, el aprender a programar y hacerlo es un poco frustrante, porque uno muchas veces está haciendo algo y no se le da la primera y intentas, corriges, intentas hasta que lo logras. Entonces, en principio es a veces frustrante aprender a programar. Sí, así es, requiere pues de resiliencia, como tú dijiste, el que no se ha dispuesto a cometer errores en esta carrera no, pues tiene que aprender rápido a aprender a cometer errores porque todo el tiempo se van a estar equivocando. Bueno, Tomás, ¿tú cuál fue tu primer empleo y qué pudiste aprender de él? Diferente a la aula de clase. Pues el primer empleo mío fue pues en una cosa muy pequeñita, o sea, literal era muy pequeñita, era un apartamento, era alguien que había montado una oficinita en un apartamento al frente de la Universidad de Antioquia. Entonces éramos tres peludos ahí programando un CRM, estábamos copiando un CRM que ya existía. Entonces, todo fue un aprendizaje, o sea, desde el pago, que me pagaban horriblemente mal, yo me ganaba como 250.000 pesos al mes, trabajando casi todos los días, era una cosa horripilante, pero para mí fue todo una experiencia porque entonces entendí que eran un framework, entendí cómo se unían los componentes del framework, cómo se utilizaban, un montón de cosas que en la universidad lo que había visto era programación, cómo programaba Java, pero ya todos esos componentes ya de arquitectura, como decía Sergio, y ya la parte más enterprise de cómo se van uniendo todos esos conocimientos que me habían dado en la universidad, más o menos de manera básica o para que las conociera, ya tenía que empezar como a juntar piezas y agregarle otras cosas encima para que ya entendiera cómo funcionaba en realidad un software enterprise. Yo creo que esa fue como la primera experiencia que no duró mucho, duró más o menos 6 meses, pero fue muy pequeñita de todas maneras. De eso que dice Tomás, me surge una pregunta y es si ustedes tuvieran que volver a ese momento de sus vidas, ¿qué harían para escoger ese primer empleo y qué no hubieran hecho nunca? Pues me imagino que Tomás no hubiera aceptado ese trabajo. No, o sea, sabes que sí, igual ese trabajo es muy importante por una cosa. Entonces, cuando yo
conseguí ese trabajo, estaba en séptimo semestre. Y hay una historia ahí, y fue que cuando el chico me llamó, el chico que estaba montando este negocio me llamó, yo recibí la entrevista en la Universidad de Antioquia, estaba en la librería, en la biblioteca. Y, y entonces él me empezó a decir que si yo sabía que era una IDE, ARI, que si yo sabía no sé qué, framework. Y yo le estaba diciendo que sí, pues, porque yo quería el trabajo. Pero yo le decía, ah, sí, un IDE es tal cosa. Y él me decía, no, un IDE es esto. Ah, un framework, sí, es esto. Ah, no, eso no es. Y él me estaba explicando a mí durante la entrevista qué era cada concepto que él me estaba pidiendo para que yo cumpliera con el empleo que él buscaba. Entonces yo lo que hice fue coger una hojita de papel, que yo creo que eso incluso es útil para cualquiera que me esté escuchando, y empezar a escribir todo lo que él me iba solicitando en esa entrevista. O sea, yo ya sabía que posiblemente él no me iba a llamar, al final sí me llamó porque era un negocio tan, tan chiquitico, pues que era más que todo explotarme. Pero todas esas cosas que él me estaba solicitando eran cosas que en realidad sí se necesitaban y que sí se usaban como en el trabajo. Y yo lo que hice fue una lista en una hojita de todas esas cosas, y bien colgué. Yo dije, bueno, ya esta me la tiré, pero ya es la próxima vez que me preguntan en una entrevista por esto, ya no fallo. O sea, ya voy a saber qué son todas estas cosas. Y ahí mismo entonces me metí a internet a buscar qué significaban todas esas cosas, y a documentarme pues como para estar preparado para la siguiente etapa. Entonces, así como ese pedacito de experiencia me sirvió para evolucionar de alguna manera en mi carrera, solo ese momentico, el resto del trabajo con ellos, así haya sido explotación, mirándolo como hacia atrás, fue una experiencia de aprendizaje completamente continuo, porque como éramos tres peludos, me tocaba hacer todo y nos tocaba hacer todo a todo. Entonces, una de las mejores experiencias que yo haya tenido en ese momento de mi vida, pues no es un trabajo que voy a aceptar ahorita, pero en ese momento era perfecto para yo empezar a posicionarme en qué me gustaba, cómo me gustaba y qué tenía que aprender más para estar preparado para lo que en realidad estaban solicitando los empleadores. Más. Sergio o Gabriel. Bueno, mi experiencia fue un poco más diferente. Yo sí tenía tal vez un poco claro qué era lo que quería. Creo que eso es lo que volvería a repetir. Yo sabía que quería ser iOS developer, por decirlo así, y me enfoqué en buscar trabajo para iOS developer. Sabía que no quería regalar mi trabajo, entonces me ofrecieron varios, no sé, cargos, por decirlo así, con pago bajito, y no lo quise aceptar. Prefería seguir como buscando hasta que pues se me dio. O sea, de tanto buscar, de esperar, de tener paciencia, a los 6 meses de yo haberme graduado, conseguí el trabajo como iOS developer en la empresa que ingresé de primero, y fue como muy bien. Entonces también como que yo les recomiendo mucho que sepan qué es lo que quieren, porque el que no sabe qué es lo que quiere, le toca meterse en lo que le den, ¿cierto? Y a nivel de empresa, como dice Tomás, creo que entrar en una empresa que no sea muy grande, que no tenga bien todos los procesos bien estandarizados, para uno es lo mejor. ¿Por qué? Porque a uno le toca meterse y aprender de todo. Entonces, iniciando la carrera, ese conocimiento es demasiado útil, y eso te va a servir a futuro demasiado. Esa fue como mi experiencia. Gabriel, ¿y tú? Bueno, yo, o sea, si pudiera regresar, pues no cambiaría, ¿no? Porque uno es lo que el pasado ha hecho con uno, ¿no? Pero sí podría ser, creo que hubiera sido mejor si hubiera estado en una startup con más gente con más experiencia que me estuviera apoyando, porque en mi caso yo empecé fue solo, eh, tenía un proyecto que hacer, una lista de requisitos, y lo que yo empecé fue a investigar para poder desarrollar eso. Y me demoré mucho porque tuve que aprender. Entonces, yo le recomendaría buscar una startup, una empresa pequeña donde tengan una especie de tutor o mentor con más experiencia que los pueda ayudar, los pueda encaminar, ¿sí? Les pueda ahorrar muchas noches, muchos trasnochos, muchas lágrimas, ¿sí? Sí, ese sería
si yo pudiera regresar, escogería una startup donde fuera bien interesante y hubiera gente bien inteligente con la que pudiera trabajar y aprender de ellos. Muchas gracias, Gabriel. Ahí hablaron un poquito pues como del salario y hay una pregunta que hacen ahí grupo pues, en el Facebook que yo también quiero complementar. Preguntan que si ustedes consideran que a un ingeniero de sistemas le pagan bien y también ahí complemento pues esa pregunta con algo que decía Sergio y era esperar de pronto un poco más a buscar un trabajo que les pagara mejor en el sentido de no irse, digamos, por de pronto lo primero que encontraran, sino buscar y recibir también diferentes ofertas. Entonces, ¿ustedes qué harían si a hoy pudieran aconsejar a una persona que apenas va a conseguir su primer salario, con su primer empleo, con su primer salario? ¿Qué harían en ese caso? Es decir, ¿qué le aconsejarían hacer? Esperar, meterse en lo primero que encuentren, en una empresa más grande o más pequeña, y también se considera pues la pregunta que hicieron, si los ingenieros de sistema les pagan bien. Pues, pero yo voy a responder. Obviamente nos pagan muy bien y mucho mejor a cuando Tomás y yo empezamos, porque creo que estamos de la misma época. Sergio sí es un poco después, Sergio es un poquito más joven, pero sí se ve. O sea, por ejemplo, Sergio, eso que nosotros quiso Sergio de esperar, eso yo creo que uno no podía hacer eso, uno veía la Eso lo oportunidad pueden y hacer aprovechaba. ahora. Sí, eso lo pueden hacer ahora. Y no, y los salarios están para trainees o gente en un entry points, superan, por ejemplo, yo creo que los gerentes de empresas pequeñas pueden superar el salario de un gerente de una empresa pequeñita, sí, están muy por encima de lo que la gente piensa. Y depende pues de la tecnología, ¿no? Sí, sí, yo ahí sí estoy con Gabriel, pues depende del mercado. O sea, el mercado define muchas cosas. El mercado cuando nosotros terminamos, y más cuando yo empecé mi primer empleo, que no había terminado, fue más o menos 2006, 2007, empecé mi primer empleo. Pues el mercado no era igual, las empresas más grandes aquí que habían era, ¿qué era? Era Tata, era PCL, PCL. PCL era como lo el grande, sueño de todos. Sura, pues sí, de los programadores, sí, ya los que querían como más como administrativo estaba Sura, estaba en Colombia, pero no existían estas empresas pues que trabajan ahorita como Nearshore, que están pagando 6 7 8 millones pues a pelados de séptimo semestre, eso no existía y no existía en la cabeza de nadie que iba a existir pues en ese momento. Eh, no. En cuanto a si en este momento están bien pagados, es súper bien pagados. O sea, tanto en Colombia están, los salarios están por encima de los de cualquier otro ingeniero, pues comparativamente, y por encima de, pues yo hablo con abogados, amigos, con contadores, con lo que quieras. Puedes hablar con médicos, contadores, abogados, con quien quieras, y un ingeniero de sistemas pues está ganando 3, 4 veces más de lo que ellos ganan fácil. Y entonces sí están muy bien pagados. Y eso aquí en Colombia, en el exterior, los salarios de un ingeniero de sistemas, pues el salario más bajito que yo me llegué a ganar en el exterior fueron $80.000 anuales. Entonces es muy bien. O sea, el salario es muy bien. Bueno, a mí se me olvidó un poco la pregunta. Les Había escuché dos hablar de preguntas. salarios altos y yo, uy, sí. Había dos preguntas. La primera era, bueno, consideraban que se les pagaba bien a un ingeniero de sistemas. Y la segunda era que ustedes recomendarían a una persona que se está graduando, no como el primer empleo, que se le aparezca, como hizo Gabriel y Tomás, sino de pronto ser un poquito más, como hiciste tú, pues y también entendiendo que estaban en momentos diferentes de Colombia y en épocas diferentes. Bueno, sobre la pregunta que si nos pagan bien, creo que Tomás y Gabriel ya lo respondieron. La cara de Laura también decía, cuando están hablando de los salarios, ella era como,
Entonces sí, nos pagan muy bien. Hay mucha empresa acá y pues Colombia, bueno, especialmente Medellín se ha convertido como en una potencia en desarrollo, por decirlo así, donde están llegando muchas empresas del extranjero a pagar en dólares, por decirlo así, y para el colombiano es un buen pago y para las empresas también es un buen pago, ¿cierto? Entonces como que sí nos están pagando muy bien. Sobre si recomiendo no esperar, creo que la experiencia de cada uno es muy diferente, eso depende de muchas cosas, ¿cierto? Obviamente las necesidades priman y son individuales. Yo lo que recomiendo es uno tener claro qué quiere o en qué se quiere enfocar, si le gusta la programación, si le gusta el administrativo, si le gusta otro campo, QA, por ejemplo, tener claro en qué área uno quiere enfocarse, porque el primer empleo como que lo encamina a uno, por decirlo así. O sea, lo que tú consigues en el primer empleo es lo que va a empezar a marcar tu carrera. ¿Por qué? Porque más adelante ya va a ser más difícil cambiar. Ejemplo, tú adquieres experiencia, no sé, en iOS como yo, y si me quiero cambiar a web, pues no voy a saber de web. Entonces tengo que empezar como un junior y en iOS de pronto yo ya soy un senior y no voy a querer tal vez bajarme el sueldo. Entonces esas son cosas que uno tiene que pensar muy bien cuando uno se va a enfocar como o conseguir un primer trabajo también. Eso es lo que yo recomiendo. No, pero ese cambio que dicen no es tan loco y algunas empresas respetan el seniority, ¿sí? Y vos lo puedes hacer desde iOS a web. Conozco gente que lo ha hecho y sin desmejorar el salario. Es tan así como está la industria que dice, vos tenés experiencia, pero necesitamos esto y estás dispuesto a aprender. Bueno, listo, pagamos eso y aprenda eso. Porque usted tiene, independientemente pues de la tecnología, usted ya tiene un background en resolver problemas, ¿sí? En desarrollar software. Entonces eso se puede en cierta forma reutilizar y esa experiencia pues válida para aprender, para hacer lo otro, ¿sí? Bueno, sino que también hay otra cosa que pienso y a veces es como que pues, el que sabe de todo no sabe de nada, por decirlo así, entonces también es chévere uno tal vez como especializarse en algo. Es solamente mi pensamiento, obviamente es muy respetable si alguien no lo ve así, pero pues eso es lo que en mi experiencia yo podría como recomendar. Gracias, Sergio, pues, y Katy y Tomás por esas respuestas. Yo tengo otra pregunta y es que por favor me cuenten sobre el proyecto más desafiante en el que han estado en sus vidas laborales. Me parece la pregunta de las entrevistas para, Sí, sí, sí. Claro, Cuando uno cuando se la va, hacen, cuando la ¿cuál hacen es el conversatorio para desafío todos los más grande? estudiantes. el phone, ese es Screen Phone, se llama la entrevista que le hacen a uno para ver si está interesado en la oferta. Y yo siempre me pongo a pensar, pero uy, yo no, si uno tiene retos en todos los proyectos tienen sus características, ¿sí? El más desafiante fue el primero porque yo no sabía nada de programar. Me tocó aprender y aprender a las malas, con dolor, con frustración, no me pagaron, no terminé. Entonces fue muy duro, ¿sí? Y fue el más desafiante, porque pues aprendí, no terminé, pero aprendí y eso me sirvió para mi siguiente empleo. Pero todos los proyectos tienen cosas desafiantes, ¿sí? No solo la parte tecnológica, sino también si no se deben enfocar solo en la parte tecnológica, porque usted no es una máquina que va a sentar a programar, usted es alguien que tiene que interactuar con los demás, ¿sí? Entonces tiene que aprender a leer cómo es la otra gente. O sea, gente que no le gusta que le interrumpan cuando está trabajando, entonces le escribe un correo para que lo lean después, ¿sí? Son cosas que usted tiene que aprender con la experiencia, no, el, esa parte de interactuar con las demás personas, aunque nosotros trabajamos con máquinas, es importante desarrollarlas, ¿sí? Saberse expresar, saber escribir y saber ser como, tener tacto para saber en qué momento decirle las cosas a la gente. Sí, yo también pensaría que como el proyecto más difícil, todos han sido difíciles en algún momento, cada cambio de trabajo trae un proyecto que es súper difícil. Yo sí estoy un poquito de acuerdo ahí con Gabriel y es que yo no sabría pues categorizar
¿Cuándo yo podría decir que un proyecto es el más difícil que he tenido en mi vida? O sea, a menos que lo mire como desde la óptica de ahora, no sé, o sea, desde hoy, o sea, Interesante con o mi desafiante. experiencia de hoy. ¿Cómo? O interesante o desafiante, es decir, no tiene que ser más difícil, más complejo, pero si el que tú dijiste es, en este proyecto yo tuve que hacer maravillas, malabares, me tocó contactar a Sí, 20.000, pues como el más desafiante, el más interesante. yo tuve un proyecto, yo trabajé con una empresa, trabajé con ellos en Nueva Zelanda y teníamos unos clientes, pues la casa matriz de la empresa con la que yo trabajo es en Cincinnati y yo cuando eso trabajaba con ellos en Nueva Zelanda. A mí me trasladaron a Estados Unidos y el primer encargo que yo obtuve cuando me trasladaron a Estados Unidos fue tomar unos clientes en Latinoamérica que ellos no querían lidiar con ellos porque a los gringos no les gusta lidiar con gente que no habla inglés, básicamente. O sea, si no habla inglés ya a ellos les da pereza lidiar con ellos. Entonces, teníamos unos clientes importantes en México y el proyecto con ellos estaba muy mal, estaba en un estado muy mal y me empezaron a enviar a tratar de corregir y a recuperar ese proyecto. Eso fue una cosa muy tesa a muchos niveles, a nivel técnico. A mí me tocó aprender un montón de cosas de Linux y de servidores y de bash y de escribir scripts para corregir al vuelo cosas que mientras los programadores de Nueva Zelanda corregían el código, un montón de cosas a nivel de administración de proyectos, porque entonces nosotros trabajamos con plantas de producción, plantas de manufactura y el software que hacemos es para plantas de manufactura y el software que nosotros les habíamos instalado de alguna manera estaba afectando la producción. Y pues son plantas que imagínense que Postobón pare la producción por 4 o 5 horas y que sea por culpa de un software que le estamos instalando, que le estamos ajustando, pues me matan. Y si me están viendo ahí en la planta, pues me odian. Entonces toca empezar a lidiar con gerentes, con directores, con supervisores, con operadores de máquinas, con un montón de gente que tiene como diferentes backgrounds, diferentes formas de aproximarse a vos, unas, unas menos amigables que otras, dependiendo de qué tanto los estés afectando. Entonces, los horarios, me tocaba estar viajando constantemente a México, entonces yo pasaba, no sé, muchísimos días del año me los pasaba fuera de mi casa o volando o hasta altas horas de la noche, 3, 4 de la mañana pendientes de solucionar problemas o de que si algo estaba mal, entonces yo correr a tratar de corregirlo y levantarlos lo más pronto posible. Es posible que ese haya sido como uno de los momentos más críticos que yo haya tenido que solventar en algún punto y creo que muchas de las canas que me salieron ahorita, yo no he vuelto a ver nuevas, pero yo creo que es de ese tiempo. Yo creo que todo eso es de esa época. Bueno, después de lo que contó Tomás, yo creo que lo mío no ha sido como tan desafiante. O sea, ya no sé qué decir para no quedar mal. Eh, para mí, pues, aunque no lo crean, yo creo que de las cosas más desafiantes es sobrevivir y graduarse de la Universidad de Antioquia. O sea, no es nada fácil, la verdad. Es teso, es duro, requiere paciencia y hay muchas materias que uno lo ponen a veces como que, uy, ¿cierto? Entonces, como que después de eso, pues en mi experiencia lo que me ha tocado enfrentarme ya al campo laboral ha sido obviamente de paciencia, aprendizaje y como no rendirse. Entonces hay proyectos que uno no sabe nada y bueno, mira, hay que hacer esto. Pues lo que te da la universidad son esas bases, ¿cierto? Como que la universidad no te enseña y te dice, vea, las cosas se hacen así, así, y cuando tú sales ya las sabes hacer, sino que te da las bases para que tú puedas enfrentarte a cualquier problema en el mundo laboral. Entonces, como que cuando yo llegué a empresas, me acuerdo que en la primera monté como el despliegue automatizado de las aplicaciones, bueno, de iOS, eh, y eso no sabía nada, o sea, fue algo totalmente nuevo para mí y lo hice que se pudiera implementar en varios proyectos. Entonces, como que
después de la universidad creo que las dificultades que surjan en el campo laboral se pueden ir sorteando, porque la universidad te enseña muchas cosas, pues no es nada fácil tampoco. Hablando de lo que dice Sergio, terminar la carrera, pues para mí fue también una cosa durísima. Yo casi no me graduó. Ahorita hace un momento contaba pues que yo empecé a trabajar como desde que estaba en séptimo semestre, y ya cuando yo llegué al momento del proyecto de grado, primero yo escogí un proyecto horriblemente complejo, que no logré terminar, y que después me tocó solicitar el cambio del proyecto de grado y terminar otro. Y las materias y todo, y ya no tenía como esas ganas de seguir estudiando, porque ya estaba trabajando y porque tenía que cumplir con un horario. Terminar la carrera es durísimo, pero de pronto el mensaje es ese: hay que terminarlo, porque si yo no hubiera terminado la carrera y me hubiera quedado como en ese pensamiento de que, ya trabajo como ingeniero, ya me pagan como ingeniero, pues ya para qué me gradúo como ingeniero, no. Hubiera sido un error garrafal que yo no hubiera terminado mi carrera, o que hubiera dejado, que se me hubiera cancelado la carrera en algún momento por eso. Súper importante lo que dices, Tomás. Yo creo que muchas personas piensan que si ya están trabajando, pueden dejar de estudiar. Yo creo que es una de las causas de deserción que nosotros vemos en este momento. Y me gustó mucho tu comentario, para que ellos sepan que si bien tú estás en séptimo semestre y te empiezan a pagar, digamos, 1.000.000 de pesos, y tú dices, necesito el dinero, pues realmente hay muchos casos donde realmente sí lo necesitan, voy a dejar de estudiar, pues ese error tan grande que podrían cometer, porque en el futuro se les va a ver afectado pues muchas cosas, ¿cierto? No solamente desde el aspecto salarial, sino también de conocimiento, incluso de autoestima académica, que es muy importante. Entonces, no sé si Sergio Gabriel quiera comentar algo al respecto para ya hacerle la siguiente pregunta. Bueno, yo tampoco casi me gradúo ahí. Cuando dice Tomás también me acuerdo. Y de hecho conozco varias personas que empezaron el mundo laboral como sin haberse graduado, y varias de ellas no se han graduado. Por lo que mencionaba Tomás, que pues tú empiezas a ganar muy bien, ya como ingeniero, como programador, como lo que sea, y tú dices como que bueno, la universidad, ¿para qué? No necesita el título para ganar bien, ¿cierto? Ya también después, por ejemplo, como yo que dejé las físicas para lo último, tú ya estás en un trabajo y dices, ¿yo para qué necesito una física o una estadística? Entonces como que te da pereza volver a terminarla. Y yo creo que no, creo que si uno empieza la universidad hay que terminarla, hay que hacer el esfuerzo. Uno nunca sabe de todas formas cuándo en la vida vayas a necesitar ese título, aunque ya lo seas, pero el título también vale. Entonces como que sí conozco el caso de varias personas que cuando empiezan a trabajar no han terminado la carrera, pero considero que se debería terminar. Yo no sé cómo sea ahora para graduarse, si es proyecto de grado o prácticas, pero yo creo que Prácticas o proyecto de graduación. Son las bueno, dos. Son las dos en este momento, ¿sí, señor? tienen que ser las dos. Sí. Ah, qué mal. Cuando yo me gradué solo me aceptaban prácticas, pues yo no hice proyecto de grado. Con las Sí, o sea, prácticas empresariales. si ya empezó a trabajar, lo mejor es que busque hacer las prácticas con la empresa que está trabajando, ¿sí? Eso no me ponga a hacer proyecto de grado, bueno, a menos que quiera empezar un proyecto de irse por el lado de la investigación, que ahí le podría servir, ¿no? Proyecto de grado con algo de investigación para después llegar a hacer lo de la maestría y así llegar al doctorado, que es un camino totalmente válido, pero si usted no quiere ese camino o no está empezando en el camino, mejor haga las prácticas. Si tiene la opción de solo prácticas, sí, yo no le recomiendo proyecto de grado, pues, o si no necesita trabajar. Sí. En este momento yo creo que se necesitan los dos, pero ya estamos haciendo un chequeo ahí. Pero bueno. Bueno, no, pero ahí es algo que podemos mejorar, que puede mejorar la facultad, porque es que dos prácticas y proyecto de grado, o sea, no, pues yo no le veo sentido a eso, la verdad. Bueno, les voy a dar la siguiente pregunta, y es, muchas veces las personas tienen una concepción de los ingenieros de sistema como personas que están todo el día 24/7 pues pegadas al computador haciendo código y comunicándose a través de una máquina
máquina. Y si es ¿Cuál es el verdad, Cas. error? Bueno, pero quiero preguntarles cuál puede ser el error de eso, porque como decía Gabriel, no es solamente eso, también es comunicarse con los demás, también es aprender a escribir correos, a redactar mensajes, a trabajar en equipo, no son pues ingenieros trabajando solos, sino que para proyectos grandes se necesita un equipo de personas, entonces sé que sí necesitan estar todo el día en el computador, pero ¿cuál es, digamos, la mala concepción que pueden tener de los ingenieros de sistemas? Que somos aburridos, yo creo. Yo creo que eso es una mala concepción. Somos muy divertidos. Pero no, le cedo la palabra a Tomás, que está como más serio. Tomás está dormido. Yo ya me aprendí a dormir con los ojos abiertos. No, El don del desarrollador. Entonces, sí. Mientras compila el programa. Ay, hombre. Ya se me olvidó cuál era la pregunta. ¿El qué? Si quieres, bueno, si Los quieres responder, desarrolladores yo te pierden lo muy cuento. fácil la atención, el Ay, hilo de la Dios mío. conversación. Una Pero Si ojo, quieres, ojo. respondo para... No, yo no he sido desarrollador tanto tiempo como ellos, yo creo. Entonces, esa sí es de pronto, algo que sí debería decir, y es que ser ingeniero de sistemas no es ser desarrollador. Esa es una forma de desarrollar la, no es la única. Yo cuando empecé, como les dije, yo empecé trabajando como programadorcito PHP en un apartamento, después pasé a trabajar en una empresita más grandecita, éramos como 10. Hoy en día esa empresa es muy grande, esa empresa tiene, pues es más grande, tiene unos 100 empleados, lo cual es mucho, pues haber crecido tanto en esa empresita, entonces yo ya era programador y también me empezaron a dar algunos atributos de manejar clientes y llevar como los proyectos. De ahí ya con esa experiencia yo pasé a otra empresa y yo me presenté como ingeniero de requisitos. Entonces ya yo no programaba nada, ya en esa empresa lo que hacía era que entendía la tecnología, entendía qué eran las herramientas que se tenían y me sentaba con los clientes, me sentaba con los gerentes, con los directores y les tomaba los requerimientos, trataba de acomodarlos a las herramientas y a los modelos de trabajo que tenía la empresa, a las posibilidades que tenía la empresa y ya con eso creábamos como una conceptualización que se podría trasladar la necesidad de ellos entre a una solución técnica. Después de eso, yo trabajé como programador, pero ya después, cuando me moví a los Estados Unidos, como les comenté, yo ya no programaba nada y de eso yo ya no programo prácticamente nada. Yo sí hago scripts y cosas así, pero yo ya me volví más que todo como una especie de ingeniero de instalación. Entonces, básicamente yo lo que hago es conocer el producto, conocer la conceptualización y conocer que lo que la empresa vende no es tanto el software, sino una metodología completa que hay detrás. Entonces me tocó empezar a estudiar todos los temas de producción, todos los temas de conceptualización, todo eso, y ya actuar más como consultor de alguna manera de producción, pero es como una evolución de esa misma carrera. Entonces, no hay como un solo puntico que es que yo tengo que ser programador, eso no existe en la carrera de ingeniería de sistemas, ni en ninguna Pero, carrera. pero yo tengo algo que decir ahí, es tal vez es la consecuencia natural de que vos lleves un largo tiempo en esa empresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos tenés ya una base de conocimiento, empezaste desde programar el producto, ¿sí o qué? Después a ir a hacer instalaciones con el cliente, de resolver problemas con el cliente. Entonces, vos para la empresa eres, no, eres tan valioso que no, o sea, no se justifica tenerte solo programando, porque ya has desarrollado muchos skills que le permiten a la empresa ganar más plata. Entonces, vos sabes de la parte del software porque ayudaste a programarlo, ¿cierto? Ya sabes del cliente, ya sabes de instalación. Entonces, por eso es que llegas a ese nivel de consultor, por el tiempo que el bagaje que llevas en la empresa, en el tiempo y la confianza que te tiene, la credibilidad y todo eso. En mi caso es diferente porque
yo siempre he sido programador porque yo nunca he estado más de 2 años en una empresa, ¿sí? Entonces, y es lo que me gusta a mí, la parte de programación, ¿sí? Entonces, ni he querido, ni tengo pensado como a conmemorar mucho tiempo una empresa para llegar a hacer todo ese, toda esa carrera por como de llegar a ser consultor, sino me gusta más irme por la parte técnica, que es el desarrollo, diseño y implementación de desarrollo de software, ¿sí? Entonces ahí los que están viendo ese conversatorio se pueden dar cuenta que hay diferentes caminos. El camino que llevó a Tomás donde está en ese momento, el camino que me llevó y que puede ser muy parecido al camino al que tiene Sergio, ¿sí? Pero hay diferentes caminos, diferentes enfoques cuando se está en esta área de desarrollo de software. Bueno, Súper para, importante. Ah, dale, dale. no, que yo iba a terminar hablando de que me pasó en mi caso particular como una cosa que pensaba que era y descubrí que no era así, es que antes de yo graduarme pensé que ser ingeniero de sistemas requería estar encerrado en una oficina, no sé, todos los días, 7 días a la semana, y para mí eso era como, uy, pues abrumador, ¿cierto? Cosas que uno descubre, Tomás es el ejemplo claro, que acá también puedes viajar mucho. O sea, tú siendo ingeniero de sistemas tienes las puertas abiertas del mundo, por decirlo así. Te puedes ir para donde quieras y aplicarlas y te enfocas en el desarrollo. También te da la flexibilidad de trabajar desde casa fácilmente. Entonces, como que hey, no es estar encerrado en una oficina como yo lo pensaba, tirando código y nada más pegado al computador, sino que son muchas ventajas las que tiene. Y otro tema que me pareció curioso, que lo mencionaba Gabriel, es que a la final ser ingeniero de sistemas te da eso, que puedes empezar como desarrollador y la mayoría de productos en los que uno trabaja son con enfoque tecnológico. Entonces terminas teniendo un conocimiento tan grande del negocio que puedes subir en la empresa, ¿cierto? En jerarquías. Ser líder, incluso llegar a ser gerente, que también, pues con una maestría, por decirlo así, en gerencia, fácilmente te puedes enfocar en ese camino administrativo. Entonces, como que son muchas las puertas que tiene esto, no es solamente sentarse y echar código y ya, pero se empieza muchas veces por ahí. Muchas gracias, Sergio. Yo tengo acá pues una pregunta, un comentario más bien que hicieron en el chat de Facebook que dice, es de parte Uribe Rivas. Desde mi punto de vista, yo creo que el título sí hace mucha falta, porque las empresas también quieren tener el personal más idóneo y con las mejores competencias. Yo por mi parte creo que esto es cierto, me gustaría saber su opinión y para que revisen el chat ahí de la pregunta. Bueno, si quieres empiezo. Y eso depende también. Para mí el título depende. Porque, por ejemplo, en el enfoque de programación, pues que es en el campo en el que yo me muevo en estos momentos, el título no dice nada sobre el profesional que vas a hacer, ¿cierto? Generalmente no te piden como que, hey, muéstrame tu maestría para contratarte, sino que en programación te hacen pruebas técnicas. Mira, haz este código, mira, ven a una entrevista técnica y hablamos, y ahí es donde tú demuestras las capacidades o pues como el profesionalismo que tú tienes y no con el título nada más. Incluso pues en empresas que yo me he presentado no me dicen como que hey, eres ingeniero de sistemas, no. Mira, manda esta prueba, tenemos esta entrevista y si la pasas, te contratamos. Hablo desde el campo de la programación, obviamente, no he explorado otros caminos. Yo puedo decir que, ¿qué puedo decir? Bueno, el título no es importante. El importante es el camino que usted recorre y cómo lo recorre en la universidad para, para conseguir el título, ¿sí? Se tiene, lo que empieza lo tiene que terminar, ¿sí? Yo en realidad lo terminé por la presión de mi familia, de mis tías y de mi mamá, que todos los años en Navidad me decían que ¿cuándo se va a graduar? ¿Sí? Entonces fue la presión social de la familia, pero el título, el recorrido en la universidad y el interactuar con las diferentes personas en la universidad, las diferentes materias, en resolver los problemas, ¿sí? El networking que usted hace en la universidad, porque las personas que usted conoce en la universidad van a ser
dueños de empresa más adelante, van a ser gerentes, van a ser los que le ayudan a conseguir su primer trabajo, son los contactos y es también, es una forma de mostrar que usted puede alcanzar las metas que se propone, ¿sí? Yo hablo con gente que no ha graduado y ellos sienten como la cosita de que no son ingenieros, ¿sí? Aunque ellos digan que no o nadie les reclame, siempre está ahí la cosita de que, sí, en la conversación como que, eso yo lo vi en la materia de la universidad y ellos ahí como que, pero es que yo no estudié, ¿sí? Siempre hay ciertas falencias, ¿sí? Y, y, y eso le da a usted como una cierta autoestima, la mejor autoestima porque fue capaz de terminar algo que empezó, ¿sí? Que es lo que más le satisface a un desarrollador, terminar las cosas que empieza. No hay nada más satisfactorio para un programador que el software en el que trabajo, verlo en producción y que lo esté usando otra gente, ¿sí? Para mí el tema de graduarse sí es muy importante desde muchos aspectos, a pesar de que me fue tan mal, pues a mí me fue muy difícil y yo sé cuál es como el dilema que pasan muchos de los estudiantes que quieren terminar y se empiezan a enfrentar como a un montón de temas, todos los que hemos hablado ahorita. eh, pero terminar la carrera no solamente es como un evento como muy bonito a nivel pues emocional. Entonces cuando uno se gradúa y ya recibe el título es un evento muy bonito, pues personalmente. Ya es como la coronación y más si fue tan difícil como para mí, es como la coronación de ese esfuerzo y de todos esos años que se le metieron a ese algo. Ya en términos bueno, ¿y para qué sirve el título? Y no sé qué. Bueno, el título sirve para muchas cosas. Y en particular yo tengo una experiencia y fue que cuando yo decidí irme del país, yo me radiqué en Nueva Zelanda por unos años y a mí me tocó presentarme pues para trabajar en empresas. Y para poder aplicar a trabajar en empresas, para poder aplicar a trabajar en empresas en Nueva Zelanda. Yo tenía que garantizar pues, que yo tenía los skills, tenía las habilidades que había estudiado. Lo mismo que pasa en cualquier parte. Un doctor tiene que validar que es doctor donde estudió, ¿cierto? Entonces a mí me tocaba validar eso y me tocaba validar para yo poderme presentar a empleos de ingeniero de sistemas, me tocaba pues convalidar el título. Si no hubiera tenido un título, no hubiera tenido nada que convalidar. Pues yo no puedo convalidar, es que yo sé programar, eso no se convalida, eso sobre todo en frente de otro país y de un gobierno de otro país, eso no funciona así, eso de pronto funciona así cuando uno se presenta a una entrevista de trabajo, pero no cuando uno como que quiere emigrar y ese tipo de cosas. Entonces, para mí, en mi experiencia personal, fue muy útil tener el título, fue muy satisfactorio ganarlo, primero que todo, pero segundo, pues me ayudó a hacer la convalidación del título y poder aplicar a esos empleos allá en ese momento de mi vida. Fue quizás como el detonador de que yo pudiera empezar como una carrera en otra parte que no fuera Colombia, básicamente. Súper Bueno, importante lo que estamos, a, Sergio, dale. a mí me gustaría aclarar algo, pues de pronto mi respuesta se pudo malinterpretar. No quiero decir que el título no sea importante, quiero decir que el mero hecho de tener un título no te hace mejor profesional o estar mejor capacitado para un trabajo, no. ¿Sí me entiendes? O sea, vale mucho la pena lo que decía Gabriel, el título tiene un complemento. Obviamente graduarse te abre las puertas del mundo, como mencionaba Tomás, cuando ya quieres, por ejemplo, salir del país y quieres optar a un trabajo fuera del país, muchas veces piden hey, vea, necesitas hacer bachelor degree, creo que exigen, como que necesitas tener un título universitario que te valide como un profesional, ¿cierto? Acá mismo en Colombia para aplicar en cargos públicos, si te gustan muchas cosas, te exigen también el título, aparte de la satisfacción de graduarse, como dice Tomás, pues uno salir del Camilo Torres o el día que uno va al Camilo Torres es como que wow, o sea, lo que
desde que empecé a estudiar es lo que siempre quise, lo que siempre soñé y lo estoy cumpliendo. Entonces, yo lo que quiero decir es que el título por sí solo no te hace el mejor profesional o el más idóneo, sino que necesitas tener un título con un respaldo y un complemento de persona y de profesionalismo. Gracias, Sergio. Yo también quería complementar ahí, pues que nosotros en Antes para la Elección siempre estamos esperando que los estudiantes lleguen hasta el final. ¿Por qué? Por varias cosas. Primero, porque no es lo mismo que una persona salga, digamos, como ingeniero a que sea programador, por ejemplo, en PSL, pues quiero complementar ahí, que nosotros tenemos también contacto con PSL, ellos prefieren a los ingenieros que a un programador que no haya sido ingeniero, ¿cierto? Entonces también, pues digamos, esa es una parte importante y les hacen unas pruebas técnicas muy fuertes, no solamente de programación, sino también de pruebas lógicas y de matemáticas que solo un ingeniero puede pasar, que pasa en muchos momentos. Bueno, y para cerrar, tengo una última pregunta y es si por favor ustedes le pueden dar a estas personas que están escuchando una recomendación para encontrar su primer empleo o un empleo pues que les vaya a gustar. Pues una recomendación ya general para ya cerrar este espacio. Muchas gracias. Déjeme pensar. No sé si alguien ya la tiene clara ahí. Si quieres, déjame. Yo precisamente hace poco estaba hablando con un sobrino mío él tiene 20 años, entonces también hace poco terminó su carrera y hablaba pues yo estoy apadrinando a alguien en este mismo programa de prevención de la deserción y pensaba como en cuál es como una buena estrategia o cuál es un buen consejo, que los consejos son súper sobrevaluados, pero cuál es como algo interesante que yo le podría ofrecer de mi experiencia a ella. Y es cuando uno termina la carrera y está buscando como ese primer empleo, hay muchas cosas que te hacen decepcionar y que te hacen, de pronto no soy tan bueno, de pronto no tengo las habilidades, de pronto, y se siente rechazado con el primer rechazo. El rechazo, la primera empresa que te rechace, te va a bajar mucho la moral. Entonces yo le decía esta semana antepasada a mi sobrina y era que hiciera una lista de empresas, que él se imaginara, mirara qué opciones había y hiciera como un listado de esas empresas donde se podría presentar, las entendiera, que las estudiara, pero que aparte de eso, las rankeara en cuál es la que más quiere y cuál es la que menos le gustaría ingresar, ¿cierto? Y empezara a enviar hojas de vida a esa primera, no a la que más le gusta, sino a la que menos le gusta de todo ese listadito, ¿cierto? ¿Para qué? Para que usara esa como una opción de empezar a mejorar, ¿va? Todo en la vida, y esto es como algo que yo sí creo pues firmemente, y es que todo en la vida debe ser un aprendizaje, tanto las que ganas como las que pierdes. Entonces, presentar esa hoja de vida a esa empresa que no te gusta tanto, pero que igual está en tu lista de que te gusta, y mirar qué te preguntan, mirar cuáles son las habilidades que buscan, mirar cuál es el enfoque de las entrevistas y todo eso. Y puede que te vaya mal. ¿Por qué? Porque es la primera entrevista que vas a tener en tu vida, porque es el primer enfrentamiento que vas a tener a este mundo laboral. Vas a estar súper asustado, vas a cometer errores, un montón de cosas, ¿cierto? Y todo eso lo vas a escribir en una hojita, ¿cierto? Ya para la siguiente entrevista, todas esas cosas que vos detectaste que eran errores o que fueron defectos o que fueron cosas que te faltaron, ya esas no te las ya esas no van a pasar, que ya te las pillaste, ¿cierto? Allá entendiste qué era esto, qué se necesitaba, ya estas las checaste. Entonces, si en la siguiente entrevista va a ser una empresa que te gusta un poquito más que la anterior, ya vas a ir un poquito más preparado, ¿cierto? Ya vas a tener un poquito más de recorrido. Entonces, en ese camino de que yo no sé nada, hasta que te presentes a la última empresa que sí te gusta, vas a tener un recorrido de un poco de experiencia y vas a ir empezando a mejorar tu hoja de vida, vas a empezar
a mejorar el enfoque con el cual envías las hojas de vida, el enfoque con el cual le hablas al entrevistador, a contestar las respuestas con un poco más de seguridad porque ya las investigaste. Esto me pasó a mí hace mucho tiempo, así muy rápidamente como para darle tiempo, para no tomar mucho tiempo el micrófono, y me pasó una vez, cuando yo me fui para Nueva Zelanda, yo me fui a estudiar inglés, y a los 6 meses yo dije, bueno, tengo que evaluar cómo estoy y si sí puedo conseguir un empleo acá, ¿cierto? Y empecé a enviar un montón de hojas de vida, y digamos que mandé 10, y todas 10 me rechazaron, y de las 10, unas 2 o 3 me dieron la retroalimentación. De esa retroalimentación, yo entonces empecé a ajustar mi hoja de vida, empecé a recortar ese mamarracho de hoja de vida que uno llevaba de aquí de Colombia, que era como de 20 páginas, y la empecé a recortar a lo que ellos en realidad estaban interesados, empecé a cambiar la forma como conversaba con ellos durante las entrevistas. En un mes conseguí trabajo, o sea, sí funciona. Lo importante es tener un plan, no dejarse desanimar y siempre mejorar. Así me corcharon en esta, ya la próxima no me vuelven y me cogen con lo mismo. Muy, Muchas gracias, Tomás. Gabriel. sí, muy de acuerdo a lo que dice Tomás. Ese consejo es intentar, porque ya se va encontrando los patrones en las entrevistas. Siempre te van a preguntar cuál es lo más retador que has encontrado en el trabajo, como hizo Lau. Y vos, si es un buen ejercicio, lo estaba haciendo, se me olvidó, últimamente se me ha olvidado, es anotar como las cosas que logras, ¿sí? Los retos que resuelves en el trabajo, es bueno anotarlo porque eso se olvidan, porque como siempre salen retos, como decía, cuando hablamos de los retos, siempre hay retos en cada proyecto, pero los retos del proyecto de hace 3, 4 años se olvidan, ¿sí? No los tienes en la memoria. Es bueno como ir llevando un diario, anotar de las cosas que has logrado para que tengas de qué hablar cuando te preguntan eso en las entrevistas, que es muy común que lo pregunten, ¿sí? Y es muy válido, ¿sí? Porque quieres saber a qué retos se ha enfrentado y cuál ha sido su actitud ante estos retos, ¿sí? Otra recomendación que yo le daría es que no empiecen a trabajar tan rápido. Si en realidad lo necesitan, pues hágalo y no deje de estudiar. Trate de llevar las dos cosas, pero no, disfrute la universidad. La universidad no es solo estudios, ¿sí? También ahí está la opción de compartir con los compañeros y compañeras, ¿sí? Es el momento pues más bacano de la vida, ¿sí? Entonces, recomendaría empiecen a buscar trabajo en los últimos 2 semestres, ¿sí? Octavo, noveno y décimo, ¿sí? O octavo, desde el octavo está bien, ¿sí? Para que no se compliquen la vida y puedan pues enfocarse en el estudio y en disfrutar su tiempo en la universidad, ¿sí? Ese era un consejo que yo les daría. ¿Cuál otro? Recuerden pues que añadiría lo de Tomás, no son listas de empresas de acá. O sea, recuerden que el trabajo de nosotros lo podemos hacer desde cualquier lugar para cualquier empresa. Entonces, las posibilidades de su primer empleo están en cualquier lugar del mundo, o por lo menos en esta parte del hemisferio, ¿sí? Estados Unidos, Brasil, pueden hacer intercambios, ¿sí? Y obviamente la recomendación, si no sabes inglés, pues estás perdiendo el tiempo y con todo el tiempo y todas las posibilidades que tiene YouTube, no sé, es que todos los juegos que están en inglés, si alguien no es capaz de entender inglés, porque, no sé, estás pendejando, estás meando fuera del tiesto, pues como dicen en Antioquia, ¿sí? Esto tiene muchas posibilidades en la medida que usted se prepare para responder a las oportunidades que se le presenten, ¿sí? Y otra es no ir por lo que va a ganar, sino apasionarse por eso, sea por la programación o por el área de management o el testing, lo que sea, apasiones. El que se apasiona hace las cosas bien, ¿sí? Si no hay pasión o vocación, pues por más que le paguen, usted no va a hacer las cosas bien. Si al que le gusta, investiga, se esfuerza y logra de hacer las cosas de la mejor manera. Ese es mi consejo. Bueno, creo que solo falto yo. Por ahí me cayó el balde del inglés. No sé inglés bien del todo aún. Entonces, como que
Respecto a eso, el inglés es demasiado importante, como dice Gabriel, pero creo que todos tienen su proceso y todos tienen sus tiempos. Entonces tampoco como que se frustre por no saber inglés. De hecho, pues a mí personalmente una de las mejores experiencias de la vida que yo tuve fue por no saber inglés. Entonces como que cada cosa va llegando en su momento también y vayan a su ritmo. Para el primer trabajo, yo creo que es importante, y creo que ya lo he dicho, tener claro a veces de pronto qué es lo que uno quiere hacer, en qué se quiere enfocar y no menospreciar las empresas pequeñas, creo. En las empresas pequeñas es donde más se aprende y muchas veces en las empresas grandes se aprende poco, porque en las empresas grandes tienen gente muy experta y al que apenas está empezando le dejan como los trabajos más sencillos. O tienen muchos procesos estandarizados y no te va a tocar meterte y saber cómo funciona bien. Entonces creo que una empresa pequeña donde te toque hacer de todo, te toca implementar y pues básicamente meterte por todos los laditos que haya, te va a enseñar demasiado. Yo creo que es eso, o sea, vayan a su ritmo, no menosprecien las empresas pequeñas, como dice Gabriel, sean apasionados, hagan las cosas bien. Las mañas que se adquieren al principio son las que también te van llevando en tu vida profesional, entonces desde el principio sean lo que quieren ser y nada, disfruten en la universidad. Yo también pienso que como decía Gabriel, hay otras alternativas para trabajar que no necesariamente son full time. Yo, por ejemplo, fui auxiliar administrativo, auxiliar de programación, auxiliar de investigación, o sea, trabajé mucho tiempo en la universidad también ofrece muchas facilidades. Entonces, estar dentro de la universidad, trabajar dentro de la universidad hace que no perdas el foco del estudio. Entonces, nada, eso es como por mi parte. Estudien inglés, muchachos, inglés. Importante, sí. Wait, Sí, Bueno, muy importante el wait. inglés. Ah, no. Yes. bueno, muchas gracias, Sergio, Tomás y Gabriel, de verdad, por este espacio. Estoy segura que a todos pues, nos sirvió demasiado y pues les recuerdo a todos los estudiantes de cualquier duda o pregunta que tengan, no duden en escribirnos en cualquier momento. Y bueno, de nuevo, muchísimas gracias por estar en este espacio y nos vemos pronto. Que estén muy bien. Un abrazo. Chao, se cuidan. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias, Hasta chao. luego.